Lo anfitrión a usted, usted nos habilita, es así. Bien. Bueno, buenos días, buenas tardes. El Consejo Médico de Jujuy tiene el agrado de entablar esta disertación con el doctor Marzuet, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, director de Investigaciones Clínicas de la Fundación Huésped y miembro del Comité Asesor Presidencial en COVID-19. Esta pandemia que Jujuy también viene atravesando nos ha instado a todos los efectores en salud a interiorizarnos en cada uno de los aspectos que va atravesando este virus y afectando distintas áreas del ser humano. En este momento lo digo esto por ser psiquiatra y también estamos viendo los efectos que produce en la población el aislamiento y también el temor a la enfermedad. Así que damos la bienvenida a esta disertación para la provincia de Jujuy y una bienvenida a la provincia, al doctor Marzuet, que esperamos que pronto las circunstancias lo permiten tenerlo en persona y poder recibirlo y agasajarlo como lo solemos hacer los jujeños. Doctor Marzuet, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que están ahí escuchando también. Y para mí siempre es un orgullo poder compartir algo con Jujuy o estar o ir. Así que ojalá que para fin de año podamos resolver esto y estar allá. Vamos a hacer un pequeño repaso de la situación del coronavirus y algunas pautas de manejo y de tratamiento. Todo muy general. Ustedes saben que esto cambia mucho, es todo muy dinámico. Y las situaciones se van adaptando. Hasta hace 2 días en Jujuy no había casos y entonces ya vieron lo dinámico que es. El coronavirus, como habrán escuchado, es un virus que son varios virus, digamos, los coronavirus, hay 6 grupos de coronavirus diferentes que pueden 4 afectar a los hombres, en general producen resfríos comunes, y 2 coronavirus nuevos que dentro de estos, los que están, estos coronavirus animales. Esta es la tercera epidemia por el pase de un coronavirus al humano. La primera fue el SARS, después el MERS y ahora este COV-2. Este virus está presente en los murciélagos, se han hecho estudios de homología y es más del 90% la homología, pero ha mutado y se ha adaptado a algún mamífero posiblemente y después directamente al hombre. Y a partir de ahí sembró toda la cadena de transmisión. El presidente de Estados Unidos dice que esto lo produjo un laboratorio chino y lo diseminó por el mundo. Hay algunos estudios mutacionales que muestran que la correlación entre SARS y CoV de los murciélagos es muy parecida. Son varias mutaciones que han sido requeridas para que se pueda adaptar al receptor humano de AC2, y esas mutaciones hubiera sido mucho más fáciles si hubiera hecho el laboratorio en hacer una sola mutación mayor y listo, y no varios pasos de mutaciones como parece haber acumulado este virus, y con lo cual esto refuerza la idea de una epidemia zoonótica y de una ausencia de manipulación humana, pero bueno, es lo que opina el presidente Trump. Aprendimos un montón de cosas de este virus, muchos de nosotros ahora ya sabemos mucha epidemiología gracias a esto. Sabemos lo que significa tasa de ataque, la cantidad de convivientes que se infectan es un 35%, el R0, la cantidad de personas que infecta a una persona contagiada, o sea, cuántos contagios hace, y si una persona contagia a 2,8 personas, es un R0 de 2,8. Obviamente, si el R0 es más de 1, las epidemias siguen, y si es menos de 1, se agotan, y entonces por eso uno trata de modular este R0 propio del virus con medidas, esto es en condiciones naturales de transmisión, uno lo tiene que modular con medidas de aislamiento. El periodo de incubación de 5 días, aunque en algunos pacientes puede llegar hasta 11 o 12, y uno intenta poner la cuarentena a 14 días para asegurar que el periodo de incubación identifica a todas las personas. Hemos conocido el nombre de transmisión asintomática y presintomática. Entonces, en el crucero que llegó a Japón, cuando le hicieron el testeo a todos, se vio
que había un 42% de personas que eran asintomáticas y tenían la PCR. Sin embargo, cuando esas personas las siguen en los días, muchas de estas empiezan con fiebre al día siguiente. Entonces, esto se define como periodo presintomático. Sin embargo, hay un 18% de personas que nunca hicieron fiebre y esto es la tasa entonces estimada de gente que es asintomática. Sin embargo, a esto es muy difícil de llegar, uno no puede identificarlos en la población salvo por contactos conocidos, digamos, por estudiar a los contactos a partir del 10º día. Eso se hace en algunos lugares, sobre todo en personal de salud o en barrios vulnerables. Pero si no, esta gente no se identifica habitualmente, pero también tienen menos capacidad de transmitir, porque tienen menos carga viral. Entonces, si uno se enfoca en el 80% de casos positivos con clínica, con eso a veces es suficiente para frenar las epidemias en los lugares. La mortalidad del 2 al 20% ya lo vamos a ver mejor, la gravedad depende de la situación al diagnóstico, pero el 80% va a evolucionar bien, un 15% va a tener que ser internado y un 5% va a requerir terapia intensiva y algunos de ellos se van a morir. La transmisión se produce por secreciones respiratorias, materia fecal, sangre, líquido conjuntival, también semen ahora, aunque no se sabe si estos líquidos, no hay descripciones todavía de contagio a partir de esa exposición que no haya incluido a la respiratoria, y material que sabemos que no infecta la leche materna, el líquido amniótico y la orina, así que los niños pueden nacer sanos por suerte. O sea que se transmite a través de la tos, de las gotitas de flush y también a través de la contaminación por fomites en el medio ambiente. Y el virus puede tener una variabilidad en la supervivencia entre 5 o 6 días de 2 horas, por ejemplo, si fueran superficies secas y expuestas a la luz y sin humedad, a 4 o 5 días si fuera papel que queda en algún lugar húmedo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que ser muy estrictos con la desinfección de los lugares. Los síntomas ya los hemos escuchado hasta el hartazgo en todas las definiciones, pero quería hacer mención de esta revisión, de este estudio meta-análisis de 50 estudios clínicos diferentes con 3.600 pacientes. Sigue consistentemente lo mismo que vimos en la primera descripción de China. 80% de las personas tienen fiebre, pero no es una fiebre muy alta, es una fiebre febrícula, 37.8, 37.6, por eso se bajó el límite de temperatura en la definición de caso. Tos, que al inicio es seca, pero después de 2 semanas empieza con expectoración hasta en hasta un cuarto de los pacientes. Malestar general, mialgia, dolor de cabeza, dolor torácico al respirar, sudoración nocturna. Una cuarta parte de las personas pueden estar en situación avanzada presentando disnea. El dolor de garganta a veces es el primer síntoma, con un dolor muy como ardor de garganta el primer día, que después empieza con fiebre. Muy pocas personas tienen cuadros neurológicos, mareo, diarrea, y muy pocas, digamos un porcentaje cada vez más reconocido de diarrea o náuseas y vómitos. Como ven, los niños tienen mucho menos síntomas, mucha menos frecuencia de fiebre y tienen más síntomas digestivos. Y estos son una de las series más grandes de niños con cuadros gastrointestinales. Pero también hay otras formas de presentación. Insuficiencia renal aguda, problemas cardiovasculares agudos como arritmias, como injuria miocárdica. Me olvidé puse acá la CB en neurológico. Oculares, como un tercio pueden tener conjuntivitis, además del cuadro respiratorio. Pueden aparecer casos de ataxias. El ACV en personas jóvenes puede ser una forma de presentación. 5% pueden tener anosmia aguda y problemas cutáneos como rayos, urticaria o también sabañones. En el contexto de fiebre hay que sospechar o hay que tener siempre el alerta por esta situación. Si bien el diagnóstico no requiere radiología, nos permite definir si tiene una neumonía, digamos, si está en un cuadro leve, o si tiene una neumonía leve o moderado severa, o si está grave, digamos, ¿no? Entonces, las neumonías, lo que vamos a ver nosotros en general en las placas son un pequeño infiltrado intersticial con algún engrosamiento lineal, pleural o también más arriba, o con alguna condensación bilateral, pero nunca vamos a ver derrame pleural. ¿Sí? Esto es importante también. A veces la placa parece nada, como ven acá, solamente estos trazos acá más gruesos,
pero la tomografía muestra grandes compromisos de vidrio esmerilado, así que no se queden tranquilos con una placa si el paciente refiere falta de aire o si la saturación de oxígeno es menos del 94%, porque no es que va a estar andando mal el oxímetro, es probablemente el paciente tiene esto en la tomografía y no lo estamos viendo. El compromiso tomográfico puede progresar rápidamente de cuadros leves así, y en 2 días pueden tener grandes compromisos bilaterales también. La ecografía, yo no sabía, yo soy infectólogo, no sabía que en terapia ya venían usando ecografía pulmonar para movilizar a las personas, y es bastante útil en identificar zonas de aireación o zonas con engrosamientos o zonas de consolidación. Y en el COVID pueden ver que todos estos patrones los podemos ver. Una ecografía normal del pulmón o líneas bilaterales y difusas que habla de un compromiso irregular y difuso, pero no de consolidaciones, o consolidaciones subpleurales, o ya consolidación con hepatización y áreas subpleurales. Como dijimos, el derrame es rarísimo, no piensen nunca en COVID si ven derrame, menos en Jujuy, hay que pensar en la tuberculosis y en la HIV. Los análisis de laboratorio de las personas que vemos internadas habitualmente van a ser mucho más, van a reflejar siempre un patrón de inflamación, y ese patrón de inflamación, obviamente, en los pacientes más añosos y más graves, va a estar muchísimo más alterado. Pero clásicamente lo que vemos es los glóbulos blancos, digamos, altos, pero con leucocitos bajos, ¿sí? Vamos a ver una leucopenia, una linfopenia, perdón. O vamos a ver también, lo de la linfopenia es uno de los síntomas más comunes. Las plaquetas pueden estar bajas también. La LDH de compromiso pulmonar va a estar aumentado, la proteína C reactiva aumentada, el dímero D va a ir aumentando y progresando conforme avanza la enfermedad, igual que la procalcitonina, igual que la ferritina, igual que la troponina T. Acá ven que las personas añosas son las que tienen más compromiso, marcadores de inflamación, el dímero D, la proteína C reactiva y la LDH, aunque y hay como un gradiente, digamos así, ¿no? Como que se puede ir aumentando. Y entonces acá vale la pena remarcar que hay como 2 periodos. El primer periodo es el periodo viral, que es la primera semana hasta los primeros 10 días, donde el virus se replica, penetra, se une al receptor ACE a través de este receptor, produce una infección de la célula, eso produce inflamación, necrosis celular, eso produce una cascada, digamos, una liberación de citoquinas y un reclutamiento de muchos más polimorfonucleares, genera mucho más inflamación, linfocitos también, perdón, y una respuesta, y ahí es donde empieza la fase inflamatoria. ¿Sí? Entonces la mayoría de las personas, si son jóvenes, si tienen un sistema inmunológico conservado, si no tienen factores de riesgo, van a evolucionar bien, pero si si tienen justamente un sistema inmunitario senescente, van a perder el control a través de las células T regulatorias de esta situación y van a generar una respuesta inflamatoria aberrante. Y esta respuesta aberrante lo que va a generar el síndrome de estrés respiratorio, el shock y el fallo cardíaco y la muerte, ¿no? Entonces, claramente, las pautas de tratamiento acá al inicio y al final van a ser diferentes, y los marcadores de laboratorio aquí y aquí también van a ser diferentes, como también los mecanismos de soporte. Justo en esta fase final importa mucho más la inmunomodulación, los inmunosupresores, la anticoagulación, y acá quizás mucho más los antifebriles y los antivirales, si es que tenemos, digamos, si es que decidimos utilizarlo. ¿Quiénes progresan? Pues los que tienen comorbilidades siempre ha sido en las diferentes series de progresión, el factor asociado a progresión siempre muestran comorbilidades, edad, tabaquismo, edad, la frecuencia respiratoria más de 24, la PCR alta y LDH alta al ingreso, obviamente los que llegan peor les va peor. La obesidad, la
la presencia de fiebre, comorbilidades como hipertensión y diabetes, los linfocitos menos de 1500, la ferritina más de 400, en otros estudios el dímero D más de 1200, el tabaquismo, y la presencia de consolidación de neumonía más linfopenia son factores de riesgo de progresión. Entonces, básicamente es lo que estamos viendo en todas las series, es lo que estamos viendo en todos nuestros pacientes, que los pacientes jóvenes son los que más se infectan, pero estos más o menos resuelven bastante bien, pero los que se mueren son justamente los pacientes añosos. Y vean acá cómo en Argentina la mortalidad en este grupo de pacientes mayores es todavía más grande que lo reportado en la literatura, hasta 25% en pacientes mayores de 80 años, ¿no? Y son, si bien el volumen de personas de mayores de 60 es bajo comparado a todo este volumen de personas infectadas, la carga que tienen estos pacientes en la mortalidad es muy, muy alta. Con respecto al diagnóstico, perdón, la diapositiva está un poco borrosa, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad viral. Y como toda enfermedad viral, el diagnóstico va a requerir, puede estar basado en un diagnóstico directo en el material del virus o en los anticuerpos en la respuesta que genera. El material del virus, la forma más rápida y mejor de hacerlo es con biología molecular, y entonces esto puede ser fácil de detectar, rápido, sensible, pero vamos a necesitar obviamente que después del periodo de incubación el paciente tenga síntomas y empiece a haber replicación. Entonces, a partir de la primera semana, la PCR empieza a tener un valor que puede ser, digamos, aislable en la mayoría de los hisopados nasofaringeos. Ahí están haciendo estudios con saliva y con saliva de retrofaringe o con esputo, que están mostrando bastante buena sensibilidad y se están pensando en implementar directamente por la incomodidad que representa hacer el hisopado nasofaringeo. Entonces, la PCR es positiva desde 2 días antes del inicio de los síntomas aproximadamente hasta 5 días después, es la mayor sensibilidad, el periodo de mayor sensibilidad. Así y todo puede tener hasta un 25% de falsos negativos. Entonces, en un paciente que le hacemos una PCR, le da negativa, lo que tenemos que evaluar es su contexto clínico. Si no requiere internación, se le pedirá que se quede en su casa en aislamiento 2 semanas, por las dudas haya sido COVID aún cuando tenga la PCR negativa, pero si está grave, lo recomendable es repetirle esta PCR a las 48 horas. Después de los 10 días aproximadamente empiezan a aumentar los valores de IgG y de IgM. Como vemos, aumentan en forma simultánea, no como en otras enfermedades donde primero vemos el aumento, el pico importante de la IgM y después el IgG. Acá aumentan en forma simultánea, nada más que la IgM empieza a bajar a partir de las 6 semanas y la IgG va a persistir positiva. Entonces esto no nos va a permitir diferenciar si es una infección aguda o infección ya pasada, salvo que estemos seguros que el paciente pasó ya, que en las últimas 3 semanas no tuvo síntomas. Entonces los estudios de serovigilancia, uno habitualmente pide que sean pacientes asintomáticos en las últimas 3 semanas para estar seguro que agarra solamente IgG y no IgM. El hisopado retrofaríngeo, ya lo habrán visto, se hace con un hisopo en la nariz y después en la boca, y la IgG y la IgM hay pruebas rápidas con un pinchazo de dedo. También hay pruebas de ELISA, que es lo que se hizo acá en Argentina también, con la doctora Gamarni, y que son mucho más sensibles y más específicas que las pruebas rápidas, que tienen una alta tasa de falso positivo y una de IgG y una alta tasa de falso negativo de IgM. Por eso se usa solamente para prevalencia y no para diagnóstico. Entonces, si tenemos PCR positiva con el antígeno, con la IgM o la IgG negativo, esto es una fase presintomática, o sea, son los primeros días después de la infección de los síntomas y que no tiene todavía anticuerpos. Si todo esto es positivo, es una fase inicial. Si la IgG todavía es negativo, es una fase también, digamos, los primeros 8 días, y si se positivizó ya la IgG es pasada, y cuando pierde la PCR ya estamos seguros que es una infección pasada. Otros autores lo que proponen es que a veces se puede usar en forma complementaria la serología
con la PCR. Tenés un paciente grave en terapia intensiva, te cae hoy, le haces la PCR, te da negativo, le puedes hacer en ese mismo momento la serología y por ahí tenés la chance de pescar una serología positiva en una PCR negativa como para complementar el diagnóstico. O podés hacer en una sospecha clínica, digamos, si vas en lugares vulnerables y estás buscando personas, a los sintomáticos, si le haces una prueba rápida y es positiva, ya no le haces PCR porque ya sabes que es positivo, pero si te da negativa le haces PCR y eso te permitiría ahorrar algunas PCR. Pero son todas propuestas de campo que depende de la decisión de vigilancia epidemiológica de Jujuy, el mejor lugar para el cual utilizar las pruebas rápidas ahí. Que es algo que vamos a empezar a discutir en la próxima semana cuando se empiecen a hacer más disponibles las pruebas rápidas. Entonces, recordando que el virus entra por los receptores AC2 a través de esta proteína S que tiene en la superficie. Al entrar se denuda, se pasa, digamos, libera el RNA y ese RNA acá abajo no se ve, se replica y sale otra vez liberado para infectar otras células. Y esos son los targets, son los lugares donde se puede actuar para frenar estos pasos. Y algunas de las medicaciones que tenemos disponibles para frenar esos pasos. No es que las tengamos disponibles porque funcionen, tenemos disponibles porque son medicaciones, la mayoría para otros medicamentos, para otras enfermedades, que se las evaluaron en una librería de ensayo farmacológico a ver si en laboratorio tienen algún impacto y parecen todos medicamentos que parecen tener un impacto a nivel de laboratorio. Pero eso no significa que funcionen en la vida real. La hidroxicloroquina, por ejemplo, que el presidente Trump dijo que era maravilloso y que iba a ser la revelación del año y presionó para que sea aprobada su uso en base a un estudio de 36 pacientes en Francia, 20 con hidroxi y 16 de controles, con un control muy malo, que mostró 70% de eficacia y 100% de eficacia con acitromicina. Realmente no pudo ser corroborado posteriormente por otro estudio y la semana pasada salió un estudio muy grande de 10.000 personas demostrando que no solo no confiere beneficio clínico, sino que además posiblemente sea un mayor factor de riesgo para problemas de arritmia y problemas cardiovasculares. El lopinavir-ritonavir es una medicación que todavía no, que se demostró que tiene eficacia in vitro, que se demostró que previene la infección para SARS-1, no SARS-2, en estudios previos, y se había utilizado para otros coronavirus. Acá se utilizó en 2 estudios grandes, en un estudio no demostró, si bien pareciera haber una tendencia a la mejoría, no demostró que esta tendencia, esta diferencia sea estadísticamente significativa, y la caída de la carga viral, o sea, la pérdida, la negativización de los esputos del día 0 al día 21 fue similar en las 2 ramas. Sin embargo, cuando se agrega en otro estudio el interferón y la ribavirina a la rama de tratamiento, vemos como en la rama triple la caída de las cargas virales es un poco más rápida que la caída en la rama de lopinavir solo. Así que todavía tenemos que seguir estudiando esta molécula y ver si vale la pena o no dársela a los pacientes infectados. Hay otras drogas que están en marcha, el remdesivir, una medicación para el ébola, que se había diseñado, no funcionó, se empezó a probar en este virus, se acaba de publicar el estudio, los resultados preliminares no mostraron mejoría en la sobrevida, mostraron quizás 3 días menos de internación y eso no es suficiente. Probablemente la droga no está disponible en Argentina de todos modos. El plasma de convalecientes es una buena opción terapéutica, sabemos, tenemos historia con la fiebre hemorrágica argentina de los años 50, es lógico que funcione, sin embargo no hay estudios que digan que está funcionando. Hay solamente un estudio de seguridad de 5.000 pacientes mostrando que es seguro, que solamente 4 pacientes fallecieron por reacciones graves al plasma de tipo alérgico, pero no tenemos ningún estudio que diga que funciona, entonces estamos esperando los resultados del Hospital Italiano y del Hospital CEMIC a ver cómo funciona. Otros mecanismos más para la fase inmunológica, ¿se acuerdan que habíamos hablado? La segunda fase es la tocilizumab o la metilprednisolona. Tocilizumab inhibe la interleuquina 6 y los corticoides, bueno, ya sabemos que tienen múltiples efectos inmunológicos.
Y finalmente la ivermectina pareciera ser una medicación que podría tener algún efecto, aunque habría que utilizarse en dosis de 18 a 24 miligramos, 6 veces más que lo que uno utiliza habitualmente como tratamiento. Hay más de 1000, ahora ya debe haber más de 1000, esta diapositiva de vieja, estudios en marcha, así que vamos a tener que seguir mirando y esperando los resultados. Esperamos que para junio haya mucha información porque ya van a estar cerrando los estudios que empezaron en China y en Estados Unidos, entonces ojalá que tengamos más detalle. Mientras tanto, el gobierno lo que hizo fue el mes pasado unas recomendaciones condicionales para el abordaje terapéuticos que están sujetas a muchas modificaciones para proponer tratamiento para neumonía grave con lopinavir o hidroxicloroquina. Sin embargo, recientemente ahora en nuestro grupo de expertos hemos discutido que sería tiempo de, al no haber estos medicamentos haberse confirmado su eficacia, no deberíamos recomendarlos sistemáticamente a todos los pacientes, pero sí deberíamos promover que se hagan investigaciones para poder determinar cuál es el mejor. Lo mismo para las personas con neumonía leve, sin criterio de gravedad, pero con factores de riesgo, también habría que tratar de meter estos pacientes en ensayos clínicos. Y para los pacientes que están bien, sin neumonía o con formas leves, tratamiento sintomático, porque ahí la medicación, la respuesta es muy buena y no es necesaria. Sabemos cómo se contagia el coronavirus, se contagia por los estornudos, por las gotitas, no queda en el aire flotando, por lo tanto no hay transmisión aérea, es solamente por las gotitas de flujo al toser o al contaminar otros objetos, y cuando uno se contamina con esos objetos y lo transmite a otras personas porque no se lavó las manos o se toca la cara, es cuando el virus entra en el organismo. Entonces lo más fácil para prevenirlo es no tocarse la cara, no tocarse la boca, lavarse las manos, estar lejos de las personas y no toser o toser con pañuelo, ¿no es cierto? Claramente. Eso, la única forma de poder lograr que toda la comunidad lo haga y sistemáticamente, sobre todo la parte esta de dividirse 2 metros, separarse 2 metros, fue en nuestro país con el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que le llamamos la cuarentena. Y vemos cómo la cuarentena realmente fue una intervención muy eficaz, ustedes lo saben bien, porque en Jujuy han tenido la posibilidad de no tener casos durante 2 meses. En Argentina, en general, los casos se mantuvieron bien hasta, digamos, una sola vez 100 personas por día aproximadamente, hasta que en comienzo de mayo empezamos a notar con preocupación cómo los casos empiezan a aumentar. A comienzo de mayo vemos que así y todo, estábamos muy por debajo que Brasil, muy por debajo de Chile, y estábamos en una situación, yo diría, privilegiada. Sin embargo, la tormenta llegó acá a la ciudad de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires. Vean cómo a partir de mayo los casos empiezan a aumentar en forma exponencial en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y miren cómo pasamos de 100 casos diarios en el país a 700, y cómo esto se concentró permanentemente todo en Buenos Aires. Antes era el 65% de los casos era la provincia de Buenos Aires y la ciudad, y ahora es el 93% de los casos. Los casos totales en el país de 4.000 a 14.000, o sea que claramente tenemos que hacer algo para frenar esta transmisión descontrolada que estamos viendo en los barrios fundamentalmente vulnerables. Nosotros ya habíamos pasado las epidemias en el personal de salud, en los geriátricos, en el Chaco, en los pueblos originarios, y todas estas epidemias más o menos se concentraron, pero cuando el virus entró acá en estos barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires, no se detectó a tiempo, se dejó estar la infección, y hoy realmente es un barrio que tiene 50.000 personas y que es muy difícil de abordar, y a pesar de que está con el programa Detectar yendo casa por casa para intentar diagnosticar a las personas, cada día aparecen más casos positivos. Entonces, ahí es donde viene la discusión, y se está planteando la discusión acá en Buenos Aires, y dicen, bueno, dejen que se contagien todos, y entonces vamos a tener efectos rebaño, y si se contagian todos, listo, no pasa nada. Y esta diapositiva para hacerles ver que sí pasa, y pasa mucho.
si nosotros dejáramos circular el virus y no hiciéramos todo lo posible para frenarlo, el virus se concentra la mortalidad sobre todo en personas mayores y, por ejemplo, esto es lo que pasó en Europa, como en personas mayores de 65 años generó una duplicación de la cantidad de muertes, pero de forma muy rápida, muy inmediata, y desbalanceó toda la proyección anual, digamos, de muerte que se observan en países del hemisferio norte, donde la epidemia de gripe en los inviernos genera más muerte en las personas mayores. Miren acá cómo esto realmente representa una sobrecarga importante del sistema. Con la mala noticia además de que esto no va a generar inmunidad de rebaño, porque estos picos han sido producidos solamente por el 5% de las personas que se enfermaron, no, entonces todavía queda un 95% de personas por enfermarse. Y con la segunda mala noticia de que para frenar esto es importante la cuarentena, pero también de una forma prolongada y de alguna manera constante, porque los países que abrieron sus actividades en forma importante han vuelto a tener brotes porque no hay gente que esté inmunizada y porque no hay vacunas. Entonces, cuando uno quiere eliminar esta epidemia, o lo que tiene que hacer es bajar este pico, porque este es el pico que te satura la situación, bajarlo lo máximo posible y lograr bajar este R1.5 a bajarlo a menos de 1, cuestión de poder empezar a aniquilar la cantidad de transmisión y hacer lo que hicieron, por ejemplo, en Rosario, que lograron cortar toda la transmisión y no tener más casos a pesar de haber tenido como 500 casos. Y para poder cortar esos casos, tenemos, digamos, esta es la fórmula del R0, que tiene que ser menor de 1. Podemos evitar la exposición a través del distanciamiento social, evitar la transmisión a través del equipo de protección personal para la personal de salud y evitar la duración de la infecciosidad de las personas a través del aislamiento y la puesta en cuarentena y ojalá si hubiera algún tratamiento, ¿no? Entonces, el primer punto para nosotros es tener claro que mientras más generosos seamos con el diagnóstico, más rápido vamos a lograr parar esta epidemia. Entonces no hay que ponerse estricto con las definiciones. Veamos que esta es la definición de casos del 20 de mayo, que ya fue muchas veces cada vez más facilitada, relajada, justamente para dar oportunidades que a la gente se diagnostique rápidamente. Se bajó de 38 a 37, se incluyeron otros síntomas acá. Cualquier persona que presente esto en el caso de ustedes en Jujuy, en personas que hayan venido de afuera de la provincia o que hayan estado fuera del país. Es el primer criterio, pero se han incorporado otros criterios. El segundo criterio que se incorporó es todo personal de salud, todo personal de seguridad, todo pueblo originario, todo barrio popular pobre y todo persona que trabaje o viva en un geriátrico, tiene con que tenga estos síntomas, aunque no haya estado en el exterior, también hay que estudiarlo, porque esto nos va a permitir detectar la circulación local de los virus sin necesidad, por las dudas, si hubiera habido algún familiar o algún empleado de esos lugares que haya producido la transmisión. Obviamente que cualquier persona en contacto estrecho que tenga cualquier mínimo síntoma hay que estudiarlo. Obviamente que las personas que tengan falta de olfato, que es un síntoma que ahora se atribuye específicamente al coronavirus, más de 72 horas para que dé tiempo que aumente la PCR, se tiene que hacer el estudio. Y después, en Jujuy, cualquier neumonía grave, como en todo el país, cualquier neumonía grave que tenga síntomas respiratorios que requiera internación, necesitan hacerle también la prueba de coronavirus, ¿sí? Hay circulación comunitaria en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Chaco y en Córdoba y en Bariloche en este momento. Pero también la nueva definición de casos se enfoca mucho más en proteger al personal de salud. Entonces, el personal de salud que está en Jujuy, que es un área sin transmisión local, si tiene fiebre o tiene tos o tiene algún cuadro respiratorio, tiene que hacerse la prueba también, ¿sí? Entonces, cualquier persona en los hospitales que tenga síntomas, tiene que hacerse el estudio. Y también, bueno, esto es la definición de contacto estrecho, que recuerden que el contacto estrecho de estos casos es una distancia menor de 2 metros durante 15 minutos. ¿Cuál es la situación del personal de salud?
En nuestro caso tenemos un montón de desafíos, el triage, el manejo del staff, el EPP, el manejo del personal expuesto y los aspectos éticos y legales. Nosotros en la SADI hemos hecho un montón de recomendaciones para que los hospitales tengan un circuito claro de atención de pacientes con fiebre o con sospecha de COVID, que no se mezclen con otros pacientes del hospital, que estén en salas separadas, atendidos idealmente por personal separado, para que no se produzca una transmisión cruzada dentro de los hospitales. El manejo del staff es un poco complicado, ahí en Jujuy quizás no sea problema, pero acá en Argentina, en Buenos Aires, perdón, en Argentina, yo soy jujeño, pero allá en Jujuy no sea un problema, digo, porque hay pocos casos, entonces hay muchos hospitales, entonces si llega a generarse una infección en un grupo de cirugía, siempre hay otros grupos de cirujanos que van a poder tomar la posta. Pero acá que estamos todos con muchos casos, si si se produce un contagio entre personal de salud en todo un equipo de una guardia, por ahí se pierde toda esa guardia. Entonces, lo que se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires es intentar generar en cada día 2 equipos de trabajo que no tienen contacto entre sí y que de alguna manera están de backup por si un equipo se cae, el otro pasa a trabajar las 24 horas. Vamos a tener que hablar de qué hacer con ese equipo cuando se infecta, cuando vuelve, a quienes se ponen en aislamiento y cuando vuelve. Y eso está en la guía de la SADI también. El equipo de protección personal es un requerimiento legal, es una demanda, es un derecho que tenemos los trabajadores de salud, lo tenemos que cumplir. El manejo del personal en riesgo ya lo dijimos y los aspectos éticos. Y el problema es que en Argentina el 14% de nosotros, de los personales de salud, se han infectado, ¿no? Y ha generado, al inicio, sobre todo hace un par de meses, cuando no lo sabíamos manejar, el cierre de algunos de los servicios de hospitales porteños. No se recomienda cerrar instituciones, lo que se recomienda es hacer una evaluación epidemiológica de todas las personas que estuvieron en contacto y sacar a esas personas de la institución y no cerrar el servicio porque la gente tiene que seguir atendiéndose. Pero acá ha habido muchos brotes. Acá en la clínica de Barrio 11, 34 profesionales infectados, en el hospital de San Martín 15, en Villa de Lina 6, en Almagro 19, en Rosario 21. En La Rioja, 50% de los casos han sido transmisiones horizontales en hospitales. Por lo tanto, 14% de los personal de salud se reportó que estaban infectados, ¿sí? El tema ha sido aquí, en la mayoría de estos casos, no ha sido por atender pacientes, sino ha sido una adquisición del coronavirus por fuera de la institución hospitalaria y una transmisión horizontal, por una enfermera que vino con fiebre, por un grupo de médicos que se quedó a comer todos juntos, por un grupo de enfermeros o personas de lavandería que festejaron un cumpleaños. Entonces siempre han sido casos, además de los casos importados y contactos de importados, siempre ha sido por transmisión horizontal. Bueno, más ejemplos de la región sanitaria quinta, 18% de personas es personal de salud, en Rosario el 21%, en el Chaco es 50%, pero bueno, recuerden que ahí en el Chaco la epidemia llegó de la mano de médicos que transmitieron la infección a otros médicos y a partir de ahí se hizo una network, una red de transmisión mucho más durante el personal de salud. Y esto es lo que no tiene que pasar. No tiene que pasar más hasta que no demos de alta el coronavirus. No podemos permitir que la gente siga poniéndose en este riesgo, ¿no? Entonces, aun cuando no haya casos en la localidad o en la ciudad, porque hasta anteayer nadie sabía en Calilegua que había coronavirus, no se pueden hacer este tipo de reuniones y menos en el personal de salud. No se recomienda ni que se tome mate, ni que se desayune, ni se coma en forma conjunta, tiene que ser en forma individual y tomarse, digamos, esos momentos en lugares individuales y si no hay lugares individuales, mantener una distancia de 2 metros por lo menos porque acá están todos sin tapabocas. Para la atención con los pacientes, si respetamos todo esto, es muy poco probable que nos infectemos. Entonces es importante la higiene de manos, el lavado de manos, la higiene con alcohol o con alcohol en gel o con sustancias jabonosas.
la desinfección de los materiales y de la superficie, el N95 y la protección ocular cuando hay procedimientos de generación de aerosoles. Esto gracias a Colque, que nos prestó estas diapositivas, de la comisión de IACS, la higiene de manos, lo repetimos, es lo mismo, y los equipos de protección personal. Recuerden que estos equipos de protección personal, cuando realmente tenemos contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID, y el barbijo N95 para cuando utilizamos maniobras que provocan aerosoles, si no es un barbijo quirúrgico común. Las gafas son buenas o las escafandras son buenas para evitar justamente los fomites de las personas. Los guantes son indicados, no hace falta ni cubrebotas, ni zapatos, ni cubrezapatos, ni botas, ni cofia, pero se puede discutir si alguna persona lo quiere o lo prefiere. Todo esto se tiene que poner de acuerdo a la práctica de cómo ponerse y se tiene que sacar con mucho cuidado a no contaminar y descartarlo dentro de la misma habitación antes de salir. Entonces recordemos que en todas las instituciones ahora deberían, por indicación del Ministerio de Salud, utilizar barbijo en toda la interacción con todos los pacientes, todos los médicos, todos los pacientes, todo el personal de salud que tiene contacto con pacientes debería usar barbijo, quirúrgico común, lavado de manos. Todo el que toma muestras o que está atendiendo pacientes confirmados con COVID debería usar gafas y protección ocular o protección facial. Sobre todo si va a hacer maniobras de generación de aerosol. Y el N95 también para la toma de muestra o la generación de aerosol. Recuerden la diferencia entre el barbijo quirúrgico y el N95. El N95 el que decimos para cuando son procesos de aerosolización, y el comunitario para los pacientes puede funcionar, para la calle puede funcionar, pero para los hospitales es mejor utilizar el quirúrgico. Esto es una cantidad de estimación de EPP que vamos a necesitar por paciente. Vean la cantidad, 25 unidades de bata, 25 barbijos, 50 guantes por cada paciente que aparezca, ¿no? Entonces realmente es mucho, así que se recomienda por eso de alguna manera sistematizar la atención de los pacientes COVID en un solo hospital, en una sola sala para proteger o para cuidar un poco el equipo de protección personal, porque es un recurso que también se gasta y que es finito. Con respecto a la limpieza, es importante mantener la limpieza bien alta, sobre todo con cualquiera de estos elementos que son desinfectantes, hipoclorito, amonio, alcohol o iodopovidona. Obviamente lo más cómodo para las superficies es el hipoclorito de sodio y para las manos el alcohol en gel, pero cualquiera de estas otras sustancias se pueden utilizar para la limpieza, que se sugiere que sea varias veces al día, particularmente en los baños, sin riesgo, digamos, para minimizar el riesgo de tensión. Todo esto está en la guía de los equipos de protección personal y en los equipos de desinfección que tiene la SAD, y lo pueden buscar en la página web. Entonces, ya para ir cerrando, tienen que recordar que es un derecho tener el equipo personal. No deberíamos atender ningún paciente febril con sospecha de COVID sin un equipo, y a ningún paciente COVID confirmado sin un equipo de protección. Y esto, digamos, por eso esto no es admisible. Y si no conseguimos, hay que gestionar y hacer las denuncias. ¿Qué hacemos con los médicos, las enfermeras, los personal de salud que se exponen a una persona con COVID? Bueno, en ese caso, lo que tenemos que hacer es ver si el paciente tenía o no tenía máscara facial, y si el médico tenía o no tenía máscara facial. Si el médico no tenía barbijo y no tenía nada, digamos, de protección ocular, y la persona era COVID positivo, claro, lo vamos a tener que dar de alta de licencia durante 14 días, y en Buenos Aires, por ejemplo, a los 10 días se le hace un hisopado, en algunos otros lugares no. Pero la decisión de hacerlo o no hacerlo un hisopado la toman en cada distrito. Eso era en pacientes con menos de 15 minutos, pero quizá en menos de 15 minutos, pero el riesgo puede ser medio, pero igualmente es un riesgo, ¿sí? Entonces hay que hacer aislamiento. En caso que sea mayor de 15 minutos sin barbijo, obviamente que hay mucho más riesgo todavía, y entonces ahí si en más de 15 minutos
no usó barbijo el médico, no usa protección ocular, no usa camisolines y se toquetea o se contamina, también hay que hacer exclusión laboral y aislamiento preventivo. ¿Cuánto tiempo el aislamiento? Bueno, si le hacemos la PCR los días 10, a los días 14 se puede reintegrar si es PCR negativo, y si no, tendrá que hacer los 14 días reintegrarse, y si se infecta, deberá hacer el aislamiento de 14 días y tener 2 PCR negativas para reincorporarse. Se está discutiendo si se bajan las 2 PCR a una sola o si en personas no personal de salud se elimina o no se elimina esa PCR. En resumen, y para dejar unos minutos de preguntas, tenemos 2 epidemias, Jujuy, Buenos Aires, totalmente diferente. En Buenos Aires estamos en una fase de aceleración exponencial. Cualquier persona puede en este momento caer a los hospitales con cuadro de coronavirus porque hay circulación comunitaria. En Jujuy no hay circulación comunitaria, pero hay casos importados. En Buenos Aires el impacto mayor está siendo en los grupos vulnerables, así que por eso tengan cuidado y eviten, digamos, rápida que esto se propague y hagan las búsquedas como el proyecto este de detectar en los barrios vulnerables en forma periódica para evitar que eso pase, ya que hay un alto grado de diseminación desde Buenos Aires a las provincias y por eso tenemos que tener la sospecha alta, la vigilancia alta. Tenemos mucha esperanza en vacunas, en tratamiento profiláctico, pero todavía no hay ninguna recomendación para hacer porque todavía los estudios ni de vacunas ni de tratamiento han podido dar una respuesta positiva que permite implementar ya. Por lo tanto, el distanciamiento social, el distanciamiento físico es la única medida que tenemos para evitar la transmisión, aun cuando en Jujuy se levanten la cuarentena, la gente tiene que seguir manteniendo el respeto de la distancia y los cuidados de higiene para evitar infectarse en caso de que alguien llegue desde afuera con el virus. Y ahí tenemos que trabajar justamente con el personal de salud que en muchas provincias está siendo cuestionado, judicializado y de muchas maneras vapuleado justamente por hacer las tareas que hace cotidianamente, y eso no lo deberíamos permitir. Bueno, hasta acá mi comentario. Agradezco a la gente que me prestó diapositivas, agradezco a Román y a la gente del Consejo de Jujuy, y estoy abierto para preguntas. Hola, buen día. Hey, Raúl. Hola, hola Omar. Bueno, buen día para todos. Primero, agradecerte por tu tiempo. Sabemos lo mucho que estás trabajando, lo mucho que estás ocupado, y también reconocerte como un hijo de esta tierra, primero, y segundo, por estar siempre a disposición nuestra desde el mundo del VIH y ahora adelante de SADI. La verdad que para nosotros es un orgullo, y de nuevo agradecerte por este tiempo. Te estamos escuchando, el grupo de infectólogos, una parte. Seguramente hablaste con Sebastián sobre la idea de que estamos para formar nuestra sociedad de infectología, y qué buena oportunidad que vos justamente seas el presidente de la Sociedad de Infectología Argentina. Así que también contarte eso como una buena noticia. Lo otro que también están los chicos y la doctora Acosta, que es, nosotros tenemos un hospital coronavirus dedicado, exclusivo del Hospital San Roque. Es el que se equipó en una primera instancia con esto que vos decías al último, de tener la conveniencia de centralizar todo ahí. Yo te quería hacer una pregunta sobre algunas cuestiones diagnósticas, y si hay un patrón diagnóstico patognomónico en tomografías. Eso es una pregunta que tengo para hacerte, y si hay algunas imágenes como para decir esto me lleva a ser más preciso. Y después lo otro también es si hay necesidad, o cuál sería el escenario como para hacer el estudio de tomografía, porque en nuestro caso tenemos que mover el paciente con todo lo que eso significa, ¿no? Sí, no hay necesidad imperiosa de hacer ni tomografía ni radiografía. Digamos, si uno tiene un paciente con sospecha de COVID, tiene la PCR positiva, el paciente está estable, es leve, tiene factores de riesgo, la radiografía no te va a generar un cambio en la conducta porque te
y la tomografía tampoco. Entonces, quizá la radiografía la hace para ver si hay compromiso bilateral, si hay compromiso radiológico, y la tomografía, algunos la cuestionan. A ver, dos partes. Si ya tenés el diagnóstico de COVID, la tomografía no va a aportar nada porque el pronóstico va a estar dado por los marcadores de inflamación, por la saturación de oxígeno, por la edad y la comorbilidad. O sea que si vos tenés una tomografía con un compromiso bilateral o con un compromiso mayor, grande o mediano, sabés que eso va a progresar, si tiene todos esos factores de riesgo. Se utiliza la tomografía cuando el paciente está evolucionando mal o cuando venía bien y de golpe empieza a saturar mal y se sospecha una sobreinfección, una telectasia, un neumotórax. En esos casos se recomienda obviamente la tomografía porque es el diagnóstico de elección, pero para monitoreo radiológico, para ver cómo sigue, no necesitas hacer. Si tenés ya una buena radiografía que te muestre que tiene un infiltrado bilateral, con eso te alcanza en terapia. Si tenés clínica, que el paciente es joven, no tiene factores de riesgo, el laboratorio es normal, no necesita la radiografía. Sabés que no van a evolucionar. Entonces la tomografía desde ya que no. Lo que pasa es que en China, al inicio, cuando se sobrepasa la capacidad diagnóstica de PCR, y ellos tenían que decidir internar pacientes, ahí es donde hacen el estudio de descripción de características patognomónicas de la radiografía y usan la radiografía como criterio diagnóstico para internar. Pero a esos pacientes no le hacían PCR, eso le hacían la tomografía y si tenía imagen compatible se internaba y se diagnosticaba como coronavirus. ¿Y cuáles son esos patrones? Bueno, tiene infiltrado intersticial bilateral, como si fuera un neumocitis carini, con áreas bilaterales de condensación y engrosamiento. Prácticamente, digamos, la bacteriana no te lo da nadie y quizás podés tener confusión con gripe, si querés, o un cuadro grave de algún virus respiratorio, pero no hay, en este momento es prácticamente patognomónico de coronavirus. El tema quizá en la región con ustedes es la tuberculosis, y ahí no va a tener ni engrosamiento mediastinal, ni ganglio, ni derrame pleural, ni cavernas, ni compromiso solamente apical. Entonces ahí en ese sentido la tuberculosis es bastante fácil de diferenciar. Pero hemos tenido muchos pacientes, yo creo que ya 3, que han entrado con una sospecha de coronavirus por fiebre y placa intersticial, radiografía intersticial, y que eran HIV positivos sin saberlo y eran tomocistas. Así que cuidado. Sí. Sí. Siguiendo la línea de la pregunta de Raúl, usted nominó el uso de la ecografía, ¿no? Un método diagnóstico hoy de imágenes en pulmón muy interesante, de acceso rápido, a pie de cama, no invasivo ni que requiera traslado. Como coayudante al diagnóstico, ¿los trabajos ya lo están implementando o aún no? No, lo están usando, están haciendo como una experiencia, al menos en el hospital donde yo estoy, para evaluar la correlación en paciente en terapia, para ver si cuando los pacientes van empeorando, digamos, uno de los criterios de pase a terapia son la progresión clínica rápida, ¿no? O la progresión de infiltrados en radiografía también. Entonces, en vez de mandarlo a rayos o mandarlo a tomografía, lo están probando para ver si con eso pueden predecir también el empeoramiento pulmonar, de compromiso pulmonar. Bien, Omar, mientras los chicos nos escriben sus preguntas por chat, yo te voy a seguir preguntando, sobre todo en esto que es problemático, ¿no? Es decir, un 15, un 20% y un poquito más de PCR negativas con un cuadro instalado. ¿Y cuál es el tiempo prudencial? Vos decías 48 horas, por ahí algunos 72 horas, y basados en esto, por ahí algunos equipos de salud en el sistema nuestro, digamos, donde tenemos un hospital quirúrgico y el otro eminentemente clínico, es decir, no, bueno, a ver,
es negativo, pero ¿qué garantía me das vos de que sea realmente negativo? ¿Cuándo lo repetimos? ¿48 horas, 72 horas? Depende para quién, depende para quién. Y depende de la conducta que vamos a tomar con ese PCR. Obviamente que la primera PCR de diagnóstico, si es negativa, tiene un 25% de chance que sea negativa. Entonces yo decía, desde la poder repetir la entre 48 y 72 horas, y uno tiene que priorizar repetir. ¿A quién priorizaría repetir? Repetiría sí o sí a cualquier paciente internado con neumonía grave, ¿sí? Porque la posibilidad de diferente diagnóstico se abre. Entonces, en esos pacientes, vos podés repetirle a las 48 o 72 horas o hacerle una prueba rápida. Si la prueba rápida es positiva, ya está, es eso. Porque tiene clínica, radiología y laboratorio. Pero si el tipo tiene un cuadro febril leve, que no lo vas a, digamos, que la decisión institucional es ponerlo en el centro de contención, por ejemplo, acá en Buenos Aires, ahora que los recursos ya están empezando a agotarse, acá ya no sería internarlo en el hospital, entonces lo vas a poner en un centro de contención, en un hotel, y lo vas a tener igual 14 días, bueno, quizás 7 días, quizás la PCR no es necesaria, porque si el tipo ya iba a ir por eso, por defecto, por eso igual, quizás no es necesario repetirla. Pero es una información que puede ser útil desde el punto de vista epidemiológico, o sea que eso lo decide cada distrito. Y después, por ejemplo, las PCR que se están pidiendo prequirúrgicas, porque entendemos que en pleno contexto de pandemia muchos cirujanos se pueden exponer al hacer cirugías de gastrointestinales o al intubar. Bueno, esas, si es negativo, no se repiten porque los pacientes están asintomáticos. Entonces, en teoría, es para pescar solamente al 18% de asintomáticos. Si da negativa, ya está, con eso se espera. Bien, buenísimo. Omar, la hidroxicloroquina se bajó directamente después de que OMS cerró el estudio por todo lo que significó y que hubo una mala progresión, digamos. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la hidroxicloroquina? Y aprovecho para hacerte una pregunta también sobre cámara hiperbárica, si conoces algún estudio o algo sobre cámara hiperbárica. Estuvimos trabajando con la Sociedad de Cámara Hiperbárica y revisamos y no hay ningún estudio. O sea que la verdad que antes de indicarlo, lo que habría que indicar es hacer una investigación. Ni la ozonoterapia, ni la luz ultravioleta, ni las cabinas sanitizantes tampoco, digamos, todas esas cosas carecemos de evidencia para apoyarla. Entonces también a todas esas cosas le decimos que no. La hidroxicloroquina teníamos mucho interés, mucha gana de que funcione, pero literalmente no se suspendió. Literalmente no se sacó del estudio, se suspendió el enrolamiento, pero los pacientes que venían ya tomando hidroxicloroquina, por ejemplo en el estudio Solidaridad, van a seguirlo tomando hasta terminarlo. No se van a meter pacientes nuevos hasta no analizar los datos, ver si es bueno o es malo. Pero no se la dio de baja totalmente, pero las acciones vienen cayendo fenomenalmente, porque el problema es que no hemos vuelto a encontrar estudios que por lo menos muestren alguna ventaja, por más mínima que sea. Los estudios solamente han mostrado problemas. Entonces, si bien no está fusilada, porque la mayoría de los estudios que se publicaron hasta ahora no son randomizados, ha caído bastante en descrédito. Y la verdad que no hay una medicación que digamos que ha funcionado bien. Ahora estamos con un poco de esperanza con la ivermectina, pero también son estudios observacionales, no hay ningún estudio concreto. Así que estamos probando NITA, Soxanida, ivermectina, colchicina, tocilizumab, baricitinib, varios medicamentos, a ver si alguno de estos medicamentos tiene algún efecto, pero por ahora indicación, ninguno. Y sí, se retiró entonces por eso de las recomendaciones y por fuera de ensayos clínicos. Por dentro de ensayos clínicos se puede hacer cualquier cosa. Bien. Bueno, una última pregunta de mi parte, ya te liberamos, después de obviamente agradecerte, ¿no? El tema de los equipos de salud, la organización,
en esto, por ahí Sadi ha sido bastante clara, ¿no? Pero la realidad es que muchos de los que trabajamos en salud, tanto médicos, enfermeros, técnicos, trabajan en más de un lugar, y por ahí nosotros en una primera recomendación tenemos un registro de los lugares de trabajo, digamos, un itinerario, pero como para identificarlo, pero la postura sería que se trabaje en un solo lugar, y si es coronavirus dedicado, como el caso del San Roque, digamos, no trabajar en otro lugar. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que también es cierto que lo ideal a veces es enemigo de lo posible, y esto pasa en muchas provincias, muchos distritos, y acá en Buenos Aires mucha obra social pequeña que no pueden contratar a full time a todas las personas, ¿no? Eso también pasa mucho en los geriátricos. Pero evidentemente lo ideal sería que ¿cómo se llama? Sería que la gente trabaje en su misma institución y no haya pluriempleo. Si hay pluriempleo, lo que hay que hacer es tratar de reducir al máximo las posibilidades de multicontacto, digamos, de la gente que trabaja en pluriempleo, sobre todo en lugares críticos, que trabaje en posiciones de menos exposición. Pero la verdad, a decirte la verdad, los brotes intrahospitalarios, la mayoría de los brotes en el análisis del brote son por errores. Así que si uno cumple bien las medidas de prevención y las medidas de desinfección, la cantidad de brotes debería ser limitada, ¿no? Puede haber algún caso puede haber contagio por mala colocación del EPP o por mala sacada del EPP, pero brotes a otros colegas deberían ser limitados, porque todos deberían estar permanentemente con barbijo y más de 2 metros de distancia en lo posible, ¿no? Pero bueno, sabemos que la gente come, toma mate y todo en los hospitales, y eso es una cosa. Entonces, en ese caso, lo crítico es hacer mucho hincapié en no trabajar ante el mínimo síntoma, no ir a trabajar, ser bastante generoso a la hora de testear a cualquier sintomático de salud, y a los que han estado expuestos, testear. Bueno, acá en Buenos Aires se los testea al 10º día, o 12 días de exposición, para estar seguro de que es personal de salud, digamos, que estuvo expuesto y que no se infectó, ¿no? No solamente con los síntomas, como sería personal de la calle. Bueno, muy bien, Omar. Simplemente agradecerte. ¿Me escuchás? ¿Sí? Bueno, agradecerte en nombre del Consejo Médico primero, en nombre de todos los colegas. Hay clínicos escuchando y viendo tu conferencia, y te agradecemos mucho por el apoyo recibido, no solo ahora, sino de siempre. Así que... No, muchísimas gracias, esperemos que no se corte, y nos estamos viendo entonces en las próximas. Te agradezco Felicitaciones a mucho, todos. te mandamos un gran abrazo, gracias. Muchas gracias.